Gracias. Buenísimo. Fuertes aplausos. Gracias. ¿Alguien realmente cree que Dios está aquí, que Él rompe cadenas y que hay milagros sucediendo ahora mismo donde hay fe? ¿No? Donde hay fe, donde su presencia se puede mover. Si usted tiene su Biblia, por favor, busque Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Me llamó mucho la atención que esta palabra, que esta canción viniera antes de compartir esta palabra que tengo que compartir con ustedes, porque tiene mucho que ver realmente con lo que quiero decirles hoy. Yo creo que es algo que el Señor puso en mi corazón esta semana para compartir con cada uno de ustedes. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Está hablando de la ascensión. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo a la vida de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Y quiero echar atrás unos versículos antes en ese libro, porque me doy cuenta y soy consciente, y quiero que usted sea consciente de que la venida del Espíritu Santo cambió la historia, porque le dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo, que es la que hace palpable de alguna manera y de muchas maneras su presencia en la tierra. Pero al celebrar esa presencia de Dios en los creyentes, no puedo evitar pensar qué conduce al cumplimiento de esa promesa. Algo que conduce al cumplimiento de esa promesa. Y es lo que estamos leyendo acá. Y algo a lo cual quiero llamarle la atención. Porque está hablando de ese momento en que Él se va, y mientras se esforzaban para verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando al cielo? Dirían los colombianos: pilas, ¿no? Otros dirían: pellízquense, ¿qué están haciendo acá? O sea, se van a quedar viendo todo el día al cielo. Yo sé que no quieren que se vaya. Yo no sé. No hay nadie aquí que haya tenido la bendición que ellos tuvieron de pasar tiempo con Jesús. Caminaron con Él, jugaron con Él, durmieron a su lado, pescaron con Él, hicieron milagros con Él. ¿Quién querría soltar a Jesús? ¿Cuánto daríamos nosotros por pasar 2 o 3 horas con Él y conversar con Él así como ellos lo hicieron? Pagaríamos lo que fuera por eso, porque es una vivencia que nadie más tuvo. Nadie más. Este es el grupo que no solamente tuvo esa vivencia, sino que también lo vieron morir. Aunque no todos ellos, ustedes saben, el grupo se redujo ese día. Cuando se habla de lo que pasó ese día en la cruz, solo se menciona a Juan, a la madre de Jesús, a María, la otra María, 2 o 3 personas, y pare de contar. El resto de discípulos huyeron. Ese grupo más pequeño lo vio morir, lo vio desangrarse sobre una cruz. Terrible. Ese grupo pequeño de quizás 11 personas más algunas mujeres, 11 discípulos, son los que se encerraron por miedo a los romanos y estuvieron ahí diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese es el grupo también que recibe las noticias el día de la resurrección de que Él está vivo, y es el grupo que también lo ve comer con ellos después y le abre los brazos y los invita: vengan, toquen las heridas, porque soy yo mismo. Es un grupo un poquito más grande, porque suele pasar que cuando hay cosas extraordinarias pasando, pues algunos que estaban medio fríos se calientan y vienen. Y es un grupo un poquito más grande al que Jesús
se le aparece y les habla y hace señales que no se describen allí. Juan dice, muchas más cosas hizo Jesús con sus discípulos que no están escritas acá, porque si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían todos los rollos en el mundo para escribir todo aquello que nosotros vimos y escuchamos. ¡Wow! Yo digo, ¿qué? ¡Wow! Pero Jesús pasó días y días apareciéndosele a diversos discípulos. A veces habían 11, a veces habían quizás 20. Se le apareció a 2 que iban camino de Maús, etcétera. Y en algún momento dice la Escritura que se les apareció a 500 de ellos a la vez. Yo no sé de dónde salieron los 500, porque hasta donde yo recuerdo, pues la gente más cercana de Jesús eran otra vez los 12, algunas mujeres y los 70 que él mandó de misiones en algún momento. O sea que hay un montón de gente que no sabemos que anda por ahí orbitando alrededor de Jesús, pero que no eran ese grupo principal. El punto es, en algún momento 500 estaban allí, al mismo tiempo que Jesús se apareció para mostrarles que Él había resucitado. Y hay un grupo un poco más pequeño acá, que son los que están mirándolo, pero han vivido tanto. Mi punto es, han vivido tanto, están viviendo de hecho lo más inesperado. Qué alegrón, en mi país dirían, qué alegrón de burro. Darse cuenta que después de tanto sufrimiento y soledad y tal, ven a Jesús resucitado allí y dicen, wow, ahora sí la vamos a hacer, la vamos a lograr. Y de pronto les dice, me tengo que ir. ¿Cómo que para dónde? Si ya, ¿para dónde más lejos podías ir que a la muerte? Y ahora que estás de regreso, no te vamos a dejar ir, no es que me tengo que ir. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Consolador, pero el Consolador va a venir. Y ahí llega el día. Estamos leyendo de ese día en que están ahí mirando al cielo mientras Jesús los bendice, qué sé yo, es llevado al cielo y ellos diciendo, ¿y ahora qué otra vez? Están en el umbral de una cosa, es un interín que nadie sabe dónde va a parar. O sea, tratemos de meternos en las sandalias de esos señores. ¿En qué va a parar esto ahora? Sabemos que Él está vivo, vamos a decírselo a medio mundo, pero bueno, no lo haremos porque quizás terminamos como Él. No sabemos qué va a pasar aquí. Lo único que tenemos es la promesa de que si nos quedamos en Jerusalén, Él nos va a enviar una promesa que es el Espíritu Santo. Y no sabemos cómo se ve, cómo sabe, no sabemos nada. Solo que lo amamos con todo el corazón y ahora se nos está yendo. Y ahí están esos 2 hombres que se paran y le dicen, ¿y ustedes qué van a hacer? Ya escucharon las instrucciones, váyanse. Porque ese mismo Jesús que ustedes vieron irse hoy, regresará otra vez. Wow. Yo creo que eso los tuvo que animar a irse otra vez y comenzar a buscar. Y ese es mi punto hoy, quizás. Es todo mi punto, es todo mi punto. Se mantuvieron pegados, juntos. Esa fue la condición de Jesús para que viniera el Espíritu Santo. Si ustedes se quedan en Jerusalén y buscan y permanecen juntos, yo les voy a enviar mi promesa. Hay algo en la unidad, en mantenerse juntos, en quedarse pegado buscando lo que Dios tiene, que fue el preámbulo en donde el Espíritu Santo dijo, ahí es donde yo me puedo mover. Donde hay gente que se pone de acuerdo, donde hay gente que tiene un solo corazón, donde hay gente que busca, entonces Dios se manifiesta. Y me doy cuenta también al decir esto, que al venir el Espíritu Santo, vino y se derramó sobre los discípulos y hubo llamas como de fuego y hablaron en otras lenguas. Y les dije la semana pasada, yo creo que a veces dentro de la iglesia cristiana hay tanto enfoque en la experiencia mística de cómo se siente, cómo se mueve el Espíritu Santo, que perdemos de vista que lo más importante que el Espíritu vino a hacer, o las 2 cosas más importantes, fue 1, traer la realidad de Jesús a la vida de cada creyente, para santificar a cada creyente, para guiarlo en la voluntad de Dios. Hay una relación individual
nadie te puede dar eso. Solo un encuentro con Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Y a eso vino el Espíritu Santo. Y no estaríamos aquí de no ser porque cada uno de alguna manera lo ha experimentado. Pero la segunda cosa importante es que deja ese aspecto individual, privado. El Espíritu Santo no vino solo para bendecir a un creyente y para que yo tenga experiencias extraordinarias. El Espíritu Santo vino con una misión tan importante, y diría yo, me atrevo a decir, más importante que la dimensión personal, y fue establecer un pueblo que comunicara y que hiciera visible a Jesucristo en la tierra. Y eso somos ustedes y yo. El Espíritu Santo vino a hacer una iglesia, a formar un pueblo, a levantar un templo. Somos ustedes y soy yo. A darle belleza a la novia del Cordero, dice en alguna parte en la Biblia. Este milagro que vivimos hoy, donde estamos sentados con gente desconocida, pero que son más que familia, eso lo hizo posible Pentecostés, el Espíritu Santo, cuando vino a unir gente, ya que fuesen hechos la familia, el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros. Estamos sentados en ese misterio hoy. Usted es parte de eso. Enfatizo, sucedió Pentecostés y vino el Espíritu Santo porque la gente se mantuvo unida, y vino el Espíritu Santo para que fuesen uno solo. El único que puede lograr eso es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? El único que puede lograr ese misterio es el Espíritu Santo. Somos una familia. Pero para que usted lo perciba, lo viva, lo palpe, usted necesita quedarse pegado con esa familia a la que el Espíritu Santo le dio nacer. Así es que esos discípulos están en ese umbral entre lo que fue tener a Jesús en la tierra a ser la expresión comunitaria de Jesús en la tierra. Y eso es otro rollo. Y a eso quiero ir en un segundo. Una cosa era tener a Jesús ahí en un lugar puntual en Jerusalén, y otra cosa era ver a Jesús manifestado en muchos lugares y en muchas circunstancias a través de la iglesia. Ese es el capítulo que estaba a punto de abrirse, pero lo hizo posible que se quedaran juntos, que así como habían sufrido juntos, ahora vivieran la llenura juntos. Porque hay cosas que solo pasan. Cuando estamos hablando de Dios, del misterio de Dios, hay cosas que solo pasan cuando estamos juntos. Gracias a los 2 o 3 que lo agarraron, pero está bien. Me anima a mí porque estoy orando poder comunicar esto. Hay cosas que solo pasan, que solo vamos a ver pasar. Hay una dimensión de Dios que solo pasa cuando estamos juntos. Dios se manifiesta de maneras extraordinarias cuando estamos juntos. Jesús dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan. Esas son palabras mayores. Alguien nos está diciendo: si quieren creer que todo es posible si se cumple una condición, que alguien realmente se ponga de acuerdo, o que 2 por lo menos se pongan de acuerdo. Cuando 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, los cielos mueven su mano a favor de esas personas. Solo 2 personas que se pongan de acuerdo. Dirían en buen español, no wonder why. Se entiende por qué el enemigo lucha tanto contra los matrimonios. Porque si 2 se ponen de acuerdo, wow. Dice Eclesiastés: 1 hace huir a 1000, 2 a 10,000. No siquiera, yo diría, las matemáticas de Dios son tremendas. Uno diría, no, si 1 hace huir a 1000, 2 a 2000, pues no. Es que se potencia de una manera impresionante. Donde hay unidad, el poder de Dios se mueve. Jesús dice: si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo mismo estaré en medio de ellos. Yo voy a estar ahí. No es el recuerdo de Dios,
No es el recuerdo, no es que voy a mandar un ángel para que los bendiga y quizás les reparta por ahí como escarcha. No, señores, yo mismo voy a estar ahí. Yo mismo voy a estar ahí. Pero necesito que dos se pongan de acuerdo. Y cuando Dios vio a 120 que sin saber qué onda, qué iba a pasar, dijeron, si nos dijo que esperemos, vamos a esperar. Y dice la Escritura que los 11 discípulos, más la madre de Jesús y otras mujeres y los hermanos de Jesús, que finalmente esos bandidos se convirtieron, estaban unánimes, dice Hechos, en un solo corazón, unánimes. ¿No les leí ese versículo? Creo que me lo salté por ahí, pero se los dejo para otro rato. Unánimes juntos, oraban y el Espíritu Santo vino. Es que hay cosas tremendas que pasan cuando el Espíritu Santo viene, porque usted se ha puesto de acuerdo con alguien más, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Salomón dedicó el templo, dice la Escritura que trajo coros grandes y músicos, y ese día de la dedicación fue extraordinario. Pero algo muy puntual pasó antes de que fuera consagrado el templo. Y dice, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, y cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, espérenme ahí un tantito, por favor, dirían los mexicanos. Cuando los trompeteros y los cantores se pusieron de acuerdo, cuando los que cantan y los que tocan instrumentos se ponen de acuerdo, no es tocar la misma melodía, señores. Tocar la misma melodía cualquiera lo hace, pero es ponerse de acuerdo, es otra historia. Ese es otro nivel. Es otro nivel. Porque dice aquí, cuando fueron como uno solo. I'm preaching to the choir. Am I preaching to the choir? Hay algo que pasa cuando la gente se pone de acuerdo. Hay un capítulo de los moveres de Dios que se abren cuando hay músicos que se ponen de acuerdo y cuando tocan tienen un solo corazón al hacerlo. Es otra historia. Entonces, los entonces de los que estoy hablando acá no van a pasar a menos que toquemos y cantemos como uno solo. Como uno solo. Como uno solo. Dice, entonces la gloria de Dios descendió y no pudieron hacer nada más porque la nube de la gloria de Dios llenó la casa. Y yo oro porque esta casa sea llena de la nube de la gloria de Dios. Usted tiene su parte. Yo le estoy hablando a mis amigos acá, pero ustedes tienen su parte. Ustedes tienen su parte. Los músicos tienen su parte también. Usted tiene su parte. Porque si usted realmente se pone las pilas y une su voz a lo que está uniéndose aquí, algo pasa, se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta quién es Dios. Porque sí, señores, Jesús está aquí, Jesús está en su casa también, pero no en todas partes se manifiesta. Se manifiesta donde la gente se pone de acuerdo. Y la casa se llenó de la presencia de Dios. Permanecer juntos fue clave cuando Jesús ascendió al cielo, cuando vino el Espíritu Santo, y va a ser clave en estos últimos días. Va a ser clave estos últimos días. Necesitamos estar juntos. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos buscar a Dios juntos. Necesitamos servir juntos. Necesitamos vivir la vida, la fe juntos. De acuerdo realmente. Porque Dios va a manifestar su reino ahí donde estamos de acuerdo. Necesitamos estar juntos porque va a haber muchas razones para desanimarnos,
muchas razones para alejarnos, muchas razones para irnos por nuestro propio camino, pero Jesús viene por un pueblo que permanece como los discípulos el día de Pentecostés. Así como lo vieron irse, va a regresar por un pueblo que está buscándolo juntos. Están juntos ahí. Por eso el escritor de Hebreos dice: mantengámonos firmes sin titubear, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, solo algunos, gracias a Dios, sino que animémonos. ¿Por qué es que tenemos que estar juntos? Porque necesitamos ánimo. Porque usted necesita darle ánimo a alguien más. Porque usted ha vivido cosas que el otro está pasando y usted le puede ayudar y motivarlo. Porque hay otro que vivió lo que usted está viviendo. Hay otro que aprendió lo que usted necesita aprender. Hay otro que está fuerte hoy cuando usted está débil. Por eso dice: manténganse congregándose. Animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo creo que nunca esta palabra ha sido tan real como hoy. Hoy estamos más cerca de su venida que nunca. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿No? ¿Y qué pasa entonces cuando la gente se queda unida? No es fácil. ¿Quién ha dicho que hacer familia sea fácil? Usted me puede decir 1000 razones por las cuales usted no quiere andar muy de cerca con otras creyentes. Usted puede decir 1000 cosas, pero yo estoy aquí para decirle: hacer familia no es fácil, nunca lo ha sido. La iglesia, Cristo es perfecto, la iglesia no, punto. Como decía un amigo mío misionero: ay, Danilo, a mí me encanta todo lo que es servir a Dios. Me dijo: el ministerio me encanta, excepto por la gente. Muy sabio, porque donde hay gente hay complicaciones, pero donde hay gente también hay milagros que pasan. Donde hay gente hay bondad, donde hay gente hay obras de caridad, de amor, hay milagros, hay cosas que pasan. Ayer tocaron a la puerta de mi casa en una visita que no me esperaba. Yo estaba preparándome, mi familia estaba corriendo con varios asuntos, solo me habían enviado un texto: ¿están por la casa? Dije: sí, un ratito. Estamos tratando de ir a la casa de unos hermanos que nos invitaron. Yo tengo que quedarme, pero mi familia está esperando poder ir. Estamos corriendo mucho. No vamos a pasar nada más para dejar algo. Y entonces don Efraín y su esposa me dicen, Efraín nos dice: mi esposa tiene como 10 años tratando de prosperar una planta de hortensias, hydrangeas, para de ustedes que no saben lo que son hortensias en español. Y eso ha sido imposible, nunca echan flor, nunca, se mueren en el invierno. Los que vivimos en Houston sabemos, los amantes de plantas sabemos lo que es eso, porque hemos tratado de sembrar hortensias por 14 años aquí en Houston sin poder. Nunca, siempre se mueren. Yo ya al final este año lo que hice fue echarle tierra encima a donde hubo unas y sembré otra cosa y se acabó. Se mueren ahí porque yo no lucho más con ustedes. Y él me dice: tenemos 10 años batallando con una planta de hortensias que mi esposa ha movido de un lado a otro, la puso por acá, la puso por allá, etc. Y finalmente, curiosamente, después de este invierno terrible y después de que alguien le dijo: métele no sé qué cuestión ahí, finalmente prosperó la planta y dio fruto. Y yo: ¡ay, qué bien! Claro, ellos saben que Gloriana y yo somos amantes de las hortensias y no tengo tiempo de contarles por qué, pero hubo hortensias en
todas partes el día de nuestra boda. Nos encantan. Yo vengo de un país donde brotan así en el campo como nada. Y me dice, trajimos una planta de hortensia. Yo pensé, decimos en Costa Rica, un hijito. Le cortaron ahí con la raíz, yo no sé. Venga, pastor. Y donde salimos ahí al patio de la casa, era una mole, una cuestión de este tamaño. Una cuestión así, o sea, un arbusto gigante lleno de hortensias. Yo me reía nada más, porque yo no sabía ni qué decir. Mi esposa igual salió, se reía. Y yo solo pensaba, me están dando un sueño de 10 años de ellos como jardineros y gente que diseña jardines. Me lo regalan. Cuando dio fruto, me lo regalan. Yo no estoy hablando de eso porque sea un regalo que alguien me dio a mí. Estoy hablando del misterio que es la iglesia. Porque aunque hay golpes en el camino, uno se encuentra más milagros de bondad en el camino. Explotó el propósito de Dios en la iglesia cuando el Espíritu Santo vino. Y miren cómo comenzaron a vivir. Miren lo que pasó. Yo termino con esto. Ya dije el primer término y son 2 más, pero ya los tengo. Es más, escribí en mis notas los 2 términos que siguen. Miren lo que pasó. Todos los creyentes, miren, Lucas, el doctor, nos hizo el gran favor, guiado por el Espíritu Santo. Si ustedes quieren saber cómo fue la iglesia al principio, cuando recién nació, si quieren ver cómo era la foto de ese bebé, así se veía. Así se veía. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Parecen hispanos. Andan de metiches, primero van al templo, pero después andan de metiches y van a la casa del otro y cocinan y comen y la pasan demasiado bien porque la comida está ahí. Miren otro pasaje, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, de corazón y en espíritu. Yo deseara no haber gastado tanto tiempo para solo pensar qué quiere decir de corazón y en espíritu. Consideraban, aquí está la explicación, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y me doy cuenta que primero eran 12 que quedaron en 11, más unas mujeres más, y después se añadieron otros más, y se habla de 500 y después 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero después en Pentecostés 3,000 se añadieron, y pocos días después 5,000 personas se añadieron. Y lo que estoy diciendo aquí es que había un puñado y de pronto se regó por todas partes la bendición. Jesús estaba por todas partes, operando por todas partes, filtrando la sociedad. Estaba en las casas, estaba en el templo, estaba en las comidas, estaba en la prédica, porque iban a escuchar a los apóstoles volver a contar qué fue lo que Jesús dijo, cómo fue que lo hizo. Cuéntanos otra vez. Se reunían, cuéntanos otra vez, Pedro, cómo fue cuando partió los panes y los peces. Cuéntanos otra vez. Ustedes lo vieron, lo tocaron, cómo eran las heridas, cómo se veía Jesús. Y ellos volvían a llenarse la boca contándoles lo que habían visto, cómo habían estado reparando redes el primer día que vieron a Jesús, y los llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y la gente no se cansaba de escuchar a los apóstoles. Y luego se sentaban a comer la cena del Señor y recordaban en el partir del pan el cuerpo de Cristo y el vino. Y se reunían en las casas a orar y cocinaban y comían alegres y salían al mercado y los apóstoles predicaban y los enfermos sanaban. Jesús está por todas partes. Como sucede cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, como está sucediendo aquí en Houston.
Los padres enseñan a sus hijos a amar a Dios y oran juntos y levantan altares juntos. Los esposos buscan a Dios. Entras a tu taller y la presencia de Dios entra y hay milagros que pasan y hay personas que se convierten porque hay discípulos contando quién es Jesús y lo que hizo en sus vidas. Y venimos el domingo a la iglesia y adoramos al Señor y nos cargamos las baterías, pero salimos a llevar a Jesús a todas partes en la sociedad. Y es Jesús en comunidad. Antes era un solo Jesús entre 11, pero ahora es Jesús en comunidad. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nos abrazamos y cuando abrazamos nuestro entorno. Y termino con esto. El segundo termino. Jesús ha trascendido hasta esto. Hay muchos de ustedes que regresaron a estar aquí. Hay otros que están reuniéndose en otros lugares más cerca de su casa y está bien. Hay otros que nos siguen por internet y yo bendigo a cada uno de ustedes. Nos hemos llevado sorpresas durante la pandemia de que el Espíritu Santo hizo algo aquí durante esa pandemia. Y ahora tenemos hijos espirituales por todas partes del mundo que dicen: ustedes son mis pastores, yo recibí a Jesús a través de ustedes. Tenemos grupos de nuevos convertidos que se reúnen por internet para recibir los primeros pasos de la palabra de Dios, porque ellos recibieron a Jesús con nosotros. Tenemos gente los viernes en la noche con la pastora Vivi que están llevando lo que serían encuentros de libertad y de sanidad interior, liberación de adicciones, con un montón de cosas. Tenemos otro ministerio aquí también específicamente enfocado en estas cosas. Tenemos gente llevando los estudios bíblicos, qué sé yo no tengo tiempo para decirles, es un milagro, yo no sé qué está pasando. Antes teníamos barreras, Dios rompió las barreras. Hay gente adorando a Dios por todas partes con nosotros, siendo discipulados, recibiendo la palabra de Dios. Hay otros mirándonos desde sus casas y está perfectamente bien. El punto es, ¿vamos a ser espectadores solamente o vamos a ser protagonistas de lo que está pasando? Yo no sé cómo vamos a lidiar con esta dimensión digital de la iglesia, pero un discípulo no es solamente uno que consume prédicas una vez a la semana. Un discípulo es uno que vive en comunión con otros y juntos reflejan a Jesucristo. Vamos a tener que ver todos esos amigos que están allá en otros países, en Perú, en Argentina, en España. Van a tener que unirse con otros y hacer ¿qué será? Un watch party, se llama. Y hacer comunidad allí, porque Espíritu Santo en los creyentes es comunidad que refleja a Jesucristo. ¿Están aquí conmigo? El enfoque principal del Espíritu Santo no fue bendecir a un creyente, fue formar un pueblo que refleja a Jesucristo. Y eso fue la iglesia en Jerusalén. Fue tal el impacto de los discípulos que la cultura romana se sacudió, y este es mi final. Se sacudió la cultura romana, se sacudió. ¿Por qué? Porque no solamente estaban juntos porque se reunían, no, vivían el evangelio en sus casas. Comenzaron a permear la sociedad y eso afectó el mundo del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Fueron impactados porque mostraron cómo es Dios cuando se vive en comunidad. Hay un autor que les recomiendo que se llama Rodney Stark, y él dice en uno de sus libros, sociólogo, él dice: la iglesia de los primeros siglos impactó al mundo romano porque cuando golpearon las primeras pandemias y los romanos se encerraban en sus casas o se iban a los lugares solitarios para no contaminarse, los cristianos salían a las calles a recoger a los enfermos para atenderlos y que no murieran solos, y se llevaron la sorpresa de que Dios tocaba y sanaba a esos enfermos. En la época en que estamos hablando, la iglesia primitiva, los bebés no deseados, principalmente las niñas, cuando nacían niñas en una casa que no eran deseadas, se preferían los niños, se les abandonaba en las afueras de la ciudad, en donde tiraban a los enfermos y a la gente que nadie quería para que murieran en las calles, y los cristianos los recogían y
y los criaban. Los cristianos revolucionaron la ética sexual porque en el mundo romano el sexo era simplemente un apetito, como tener ganas de comer helado. Hay que satisfacer ese apetito. Entonces las mujeres casadas no podían tener relaciones con otros hombres, pero los hombres casados sí. Se les permitía tener relaciones con mujeres o con hombres, siempre y cuando fueran de clases sociales inferiores a ellos. Y la comunidad cristiana, porque ahora Cristo estaba presente en gente, vivían de otra manera. Dejaron de participar en ese estilo corrupto de vida e hicieron del matrimonio algo sagrado y que se respeta. Y se entendió que el sexo no es un apetito como el de un animal. El sexo es santo y se le entrega a Dios. Lo mismo aplica con el fraude y el robo y el adulterio. Y eran gente que cumplía su palabra. Y ahora aquí, este es mi final. ¿Este es el cuarto? Ok, pero este es el final. Descubrí la carta a Dioneto. Es una joya de literatura de los padres de la iglesia, en donde alguien que no conocemos quién es, le escribe a alguien que está buscando la fe, a un pagano que cuestiona el cristianismo. Y miren lo que dice, termino leyéndoles esto. Le está tratando de explicar qué son los cristianos, qué hacen los cristianos, cómo viven los cristianos. Le dice: habitan en ciudades griegas y bárbaras, conforme al juicio de cada uno. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Hago paréntesis, hay gente que piensa que para hacer la iglesia de Cristo hay que vestir como los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, nos demuestran una forma de vivir maravillosa y son notables en su conducta. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda la tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Se cuidaban en su conducta, igual que todos. Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Comparten una misma mesa, pero no comparten la cama con otros. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y en su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos, aunque los persigan. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todo, pero abundan en todo. Sufren la deshonra y eso les sirve de gloria. Y termino esa carta allí. Yo digo, es alguien que escribe entre el año 150 y quizás el siglo II o a principios del tercer siglo, contándole a usted, a mí,